¿Tejido conectivo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como el cartílago es una variante, digamos, una forma especializada, como es el tejido óseo, la sangre, etcétera, el tejido adiposo que vamos a ver a continuación, acá también siempre tengan en cuenta qué células intervienen, ¿sí? Cómo es la matriz y qué tipo de fibras tienen. En general, después tienen algunas particularidades, ¿no? Bueno, si células, vamos a hablar de células, así como el tejido conectivo tenía las células que eran fijas, dentro de las cuales estaba el fibroblasto, que es la célula generadora del tejido conectivo, es la que sintetiza toda la matriz, eso. Después tenían otras que eran transitorias, que estaban ahí de paso, digamos. Acá, las células también derivan de esa célula mesenquimatosa madre, pero se especializan y el nombre que se les da es condrocito cuando ya está, digamos, madura, y condroblasto cuando está metabólicamente más activa, sintetizando todo su matriz, generalmente extracelular. Siempre cuando hablamos de cito, es formas más maduras y más de reposo, con respecto a la forma blasto, ya sea en el fibroblasto, en el condrocito condroblasto y en la célula ósea osteocito osteoblasto. Las fibras, así como en el tejido conectivo, ¿qué tipo de fibras eran más comunes? ¿Se acuerdan? Las tipo 1. ¿Fibras de colágeno? El tejido conectivo, claro, tiene fibras de colágeno, generalmente, si hablamos de lo que son estructuras fibrosas, el colágeno de tipo 1, básicamente, es el más abundante. Y después tenía fibras elásticas y fibras reticulares, eran las otras dos fibras que podía haber en un tejido conectivo. Acá en general es una variante del colágeno un poco más finita, que son las de tipo 2. Vamos a ver que como cartílago hay varios, hay un cartílago donde predominan fibras elásticas y otro cartílago donde predominan las mismas fibras que hay en el tejido conectivo, que es el cartílago fibroso. Pero el cartílago hialino, que es el más característico, tiene unas fibras un poco más finitas, ¿no? En la matriz, ¿sí? Así como en el tejido conectivo común había, qué sé yo, y ácido hialurónico, proteoglucanos, ácido hialurónico. Acá predomina unos tipos de GAGs que le llamamos, que se llaman condroitin sulfato, queratán sulfato. Bueno. O sea, el concepto es que de acuerdo a cada variedad de tejido conectivo siempre va a haber diferencias, ya sea en las fibras, ya sea en el tipo de glicosaminoglicanes, pero más o menos las mismas, siempre están las mismas familias de proteínas y de fibras involucradas. Solo que a veces es más característica una que otra. Por ejemplo, acá la matriz es muy rica en estas sustancias que son los glicosaminoglicanos, proteoglucanos, de forma tal que le da al cartílago, sobre todo a los cartílagos hialinos, esa consistencia media, no gelatinosa, pero con capacidad de compresión y retornar, digamos, al volumen previo, con lo cual le permite ejercer el efecto de amortiguar, ¿sí? Por eso están en las articulaciones. ¿Qué pasa con estas sustancias glicosaminoglicanes? Son muy ácidas, ¿sí? O muy cargadas negativamente, con lo cual atraen iones sodio y por lo tanto atraen agua. Entonces tienen esa consistencia particular. Entonces la matriz del cartílago tiene en general, sobre todo cuando hablamos de cartílago hialino, tiene estas características. Vamos a ver que por otra parte la matriz ósea sufre un proceso totalmente distinto, que es la mineralización. Bueno, acá les puse matriz territorial, extraterritorial y grupos isógenos, después vamos a ver de qué se trata.
a pesar de, siempre, ustedes vieron que el tejido epitelial es avascular. El tejido conectivo típicamente en general lleva vasos, y muchas veces el que le acerca vasos a los epitelios que tiene cerca, ¿sí? O sea, pero generalmente. Ahora, el cartílago es una variedad, digamos, un tejido especial derivado del tejido conectivo que es avascular, o sea, no está ligado, o sea, todos los nutrientes que le llegan a la célula, los condrocitos, vienen por difusión a través de esa matriz justamente bastante hidratada, ¿sí? Pero en general es avascular. Y tiene una forma de crecimiento que es o por intersticial, quiere decir que las mismas células que ya están adentro del cartílago se dividen, y por aposiciones que se van generando células nuevas desde lo que llamamos el pericondrio, que es como la cápsula que suele rodear a los cartílagos, cápsula que es de tejido conectivo denso. Entonces, las células más internas tienen la capacidad de irse diferenciando, entonces el cartílago crece o por el medio, digamos por aumento de tamaño y de número de células que ya están adentro, o por aposición, que es de células que le aportan desde la periferia el pericondrio. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esto ténganlo claro, cartílago son los tres tipos, hay tres tipos de cartílagos. Los más comunes en todas las articulaciones obviamente es el hialino, y después hay lugares que es en general de lo que hablamos cuando hablamos anteriormente, las características de las fibras que tenía. Ahora, hay cartílagos que tienen una función más bien elástica, o sea, tienen la capacidad de como dilatarse un poquito, estirarse, y que son los cartílagos, por ejemplo, de la epiglotis, a veces del pabellón auricular. Eso es muy parecido, las células son las mismas, pero tienen fibras elásticas. Además de todo lo demás, tienen fibras elásticas, ¿sí? Entonces tiene una cierta capacidad, una cierta elasticidad. Y después hay otras regiones donde el cartílago es prácticamente como no un tendón, pero es muy fibroso, o sea, ahí es un cartílago que se asemeja más, tiene fibras de colágeno como tiene el tejido conectivo, como tiene los tendones. Entonces, bien como rígido, ¿sí? Incluso no solamente tiene condrocitos, sino a veces que hay algunos fibroblastos, ¿sí? Que fabrican esas fibras. Y son los cartílagos que están en lugares como la sínfisis pubiana, muy rígido, un lugar donde es en los discos intervertebrales, donde no hay casi movilidad ni elasticidad, digamos, más que nada está en posición en articulaciones media fijas, donde no hay movimiento. Bueno, el aspecto del cartílago hialino es como si uno lo tiñe con hematoxilina eosina, va a ver que como la matriz en general está cargada de sustancias que tienen una composición ácida, va a tener una afinidad por la hematoxilina, o sea, se va a teñir dentro del espectro azul de la hematoxilina a rojo, que es la eosina, ahí más cercano a lo azulado violáceo, ¿sí? Como se tiñen habitualmente los núcleos. Entonces, vamos a ver que la matriz es mucho más azul, digamos, por decirlo así, más tendiente al color azulado, a la hematoxilina, de lo que es la matriz de, qué sé yo, de un tejido conectivo, de un tendón, o sea, de un tejido óseo, etc. Porque esas otras matrices tienen más cantidad de fibras que tienen avidez por la eosina. Acá vamos a tener algunos conceptos, vamos a tener los condrocitos, que son estas células que están acá, ¿sí? Como la matriz tiene cierta rigidez, no es o sea, es como compresible, pero bastante rígida,
las células se alojan como en unos huequitos, unas lagunas, ¿no? A veces en cada una de esas lagunas, que a veces la pueden encontrar con el nombre de condroplasto, al lugar, digamos, esa lagunita donde se aloja la célula, o la célula, a veces hay dos células, ¿sí? Dos condrocitos, como en este caso que acá señalo. A este grupo, cuando hay dos en una misma laguna, se le llama grupo isógeno. Y quiere decir que acá hubo un condrocito y que después sufrió una mitosis y se dividió. Entonces quedó dos en uno. Después, inmediatamente cerca a las células hay un área que es más azul, porque la concentración de estos glicosaminos glicanes, que son ácidos... Profe, Sí. te puedo hacer una pregunta. ¿Puedes repetir cómo se llamaba eso de dos células en una laguna? Grupos ¿Cómo se denomina? isógenos. Grupos isógenos. Entonces, la célula empieza, esta misma célula es la que sintetiza la matriz, ¿sí? Pero acá, bien alrededor, están más concentrados los glicosaminos glicanes. A medida que migran hacia la periferia, ven que la matriz tiene como dos coloraciones, esta más azul y esto ya un poco más rosadito. A esto los que miraron al microscopio, entonces dijeron, ¿Profe? Sí. ¿Estás compartiendo pantalla? Ay, no le... ¿Sí? Sí se Porque ve. yo no la veo. Sí, se ve. A ver. Ahí está, perdón. Perdón. Bueno, qué susto, porque... Perdón. Digo, estoy hablando en el aire. No, ahí está. Bueno, a esto se le llama matriz territorial, porque es más, digamos, más ácida, tiene más afinidad por la, digamos, la matriz más recientemente sintetizada, y a esto, más rosadito, matriz interterritorial. En realidad no tienen mucha importancia, pero bueno, lo van a encontrar en los libros, entonces más o menos se los explico. El condrocito, por otra parte, ven que es un poco claro, ¿sí? Es como que el citoplasma tiene un aspecto como blanquecino. Esto suele pasar porque, o sea, uno lo ve así, porque muchas veces es rico en contenido de glucógeno. Entonces, como el glucógeno con la técnica histológica se va donde hubo glucógeno, muchas veces nos quedan áreas claras, ¿sí? Zonas claras. Así como pasa lo mismo con la grasa. Entonces, le vemos ese aspecto de célula como espumosa, que se dice, digamos un citoplasma medio claro. Bien. Esto para explicarle más o menos cuál es la célula, repasar un poco cómo es la matriz. Ven que no hay vasos sanguíneos, ¿sí? No hay estructuras vasculares. Por lo tanto, los condrocitos necesitan, digamos, si un cartílago se daña, no tiene mucha posibilidad de regenerar de nuevo cartílago. Lo que va a ocurrir es que va a ser invadido la zona lesionada, una fractura, por ejemplo, en un chico donde se le fracture o se le rompa mucho el cartílago de crecimiento de los huesos, el cartílago puede quedar dañado y no después regenerar ¿cómo es? Un tejido conectivo fibroso, que es lo que llamamos cicatriz, pero no, le cuesta regenerarse. Y le cuesta nutrirse al cartílago. Por eso, digamos, es muy propenso a sufrir degeneración, que es lo que pasa en la artrosis. La gente mayor con el tiempo se desgasta y no tiene una gran capacidad de regenerarse como tal, como cartílago hialino. Sin embargo, mientras uno es joven, los cartílagos crecen hasta la edad adulta, van creciendo o aumentando de tamaño. Entonces, lo hace por dos mecanismos, y son por el crecimiento
de las mismas células que ya están diferenciadas, ¿sí? O sea, generando divisiones intra, entonces ese crecimiento se llama intersticial, o sea, en el intersticio, en el interior del cartílago todavía hay alguna posibilidad de mitosis, y el otro, formas de crecimiento, que es por desde la periferia. Acá hay una estructura que es el tejido conectivo denso, ¿sí? Que es el pericondrio, y la parte más interna tiene todavía capacidad de diferenciarse en células acondrocitos, ¿sí? Que van a ir generando matriz. Entonces son los dos mecanismos de crecimiento. Bueno, esto es para que tengan idea, como todo tejido variante de tejido conectivo, ¿sí? Tiene una gran proporción de agua, más que otros conectivos, por esto que explicábamos. Tiene alguna variante de tejido conectivo, generalmente el cartílago, el conectivo es de tipo 2. Después tiene los proteoglicanes, ¿sí? Estos glicosaminoglicanes, que son grandes moléculas capaces de hidratarse. Y como siempre, proteínas adhesivas que unen los condrocitos a la matriz extracelular o los mismos otros componentes entre sí. Bien. Esta es una forma de secreción del ácido hialurónico. ¿Y cómo tendríamos entonces, imaginando que miráramos en gran aumento la matriz? ¿Sí? Tendríamos las células, ¿sí? Que tienen gotitas de grasa y algunas glucógeno. Después tenemos grandes moléculas que son de ácido hialurónico, que en general también están en los tejidos conectivos. Sobre estas moléculas, que son una estructura como un disacárido, que la unidad de disacárida se repite mucho y es una molécula muy, muy grande, ¿sí? La más grande del organismo, pero no es proteica, son azúcares, y sobre ellas se instalan estas otras que sí son proteoglucanes, o sea, son proteínas que a su vez le salen azúcares a los lados. O sea que es todo en general, la matriz tiene estos componentes muy azucarados y muy aniónicos, digamos, capaces con carga negativa. Y después, dentro de lo que es el colágeno, en general lo que va a predominar una variante fibrosa de colágeno, que es el colágeno de tipo, en este caso, de tipo 2. Con otras proteínas adhesivas, ¿sí? Que ayudan siempre en general las adhesivas están pegando cosas o ayudando muchas veces a estructurar las mismas fibras. Esto también pasa en el tejido conectivo. Bueno, esta es una forma, si yo tengo un tejido cartilaginoso y no sé si es un tejido, no estoy segura, que es hialino o es un cartílago elástico, lo que tengo que hacer es una técnica especial para fibras elásticas, que es lo que se hizo en este caso. Entonces acá, ¿qué voy a ver? Que hay regiones donde están teñidas más oscuras, porque en general las técnicas para fibras elásticas, como es la orceína, va a ser que si hay elástico, esas zonas se me tiñan más oscuras, digamos, más marrón oscura. Y es lo que pasa en este caso. Este es un ejemplo de cartílago elástico, que habíamos dicho en el pabellón auricular, en epiglotis, etc. Por el contrario, el tejido fibroso, el cartílago fibroso, o fibrocartílago, que está en zonas de poca movilidad, en una estructura más bien rígida, puede haber, como señala acá, no solo grupos agrupados, los condrocitos, ¿sí? Sino también cada tanto células alargadas que son fibroblastos. Y todo esto acá va a ser un tejido que va a tener una gran cantidad de fibras de colágeno de tipo 1, como es la del tejido conectivo denso que hay en los tendones, básicamente. Bueno, hasta acá llegamos. No es muy largo esto, ¿sí? Pero, bueno, son 3 o 4 conceptos que tienen que tener, siempre asociándola después con lo que pasa en el tejido óseo o con lo que pasa en el tejido conectivo.
Yo pensaba si tenían interés en ver algo de los prácticos anteriores o volver a repasar las imágenes de tejido epitelial o de tejido conectivo común. Tengo acá algunos PowerPoint. Hola. Por ahí de tejido conectivo. Sí, puede ser. Bueno. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más interactivo. ¿Sí? Díganme, digamos, ¿cómo lo clasifican al tejido conectivo? Rápido, a ver, así un... Si es denso o laxo. Bien. ¿Y si es denso, qué puede pasar? Puede ser regular o irregular. Bien. Irregular o regular. ¿Me pueden dar un ejemplo de tejido conectivo denso regular? Los ligamentos, profe. Los tendones. Bien, bien. ¿Y de tejido conectivo laxo? ¿Tiene que rodear las glándulas, profe? Hay siempre por debajo de los epitelios, o sea, por debajo de la epidermis en la piel, el primer tejido conectivo que uno encuentra es, o sea, en la tráquea, en el tubo digestivo, bueno, eso ya lo van a ir viendo, pero siempre inmediatamente por debajo del epitelio, el tejido conectivo que hay o alrededor de las glándulas, el que está más cerca de esos epitelios glandulares también siempre es tejido conectivo laxo, ¿sí? Que es rico en células y no tan fibroso, porque Que lleva rodea los vasos sanguíneos. Claro, y aparte es bastante celular. ¿Por qué? Porque como los epitelios están en la interfase de las, digamos, en el exterior o en la luz del tubo digestivo, entran cosas, entran antígenos, entran bacterias eventualmente. Entonces, siempre está lleno de células, de estas células que ahora van a mencionar del tejido conectivo que tienen que ver con la, digamos, la detección o el sistema inmune, digamos, que tiene que ver con la detección de que esté entrando algo y que tenga que reaccionar. Por eso el tejido conectivo de laxo uno lo define como aquel que es rico en ¿qué? ¿Cómo Profe, celular. ¿podés repetir que se me fue el... Ah, en células. Rico en células, ¿sí? Claro. Y el tejido conectivo denso en general es rico en ¿qué? En fibras. En fibras. Fibra. Fibras de colágeno generalmente. Y el tejido conectivo mucoide, que es una forma de tejido embrionario, que es rico en ¿qué? Que está en el cordón umbilical. La gelatina de Wharton. La gelatina de Barton, o sea, volviendo a la clasificación, ubiquemos entonces tejido conectivo propiamente dicho, el denso, laxo, denso, regular y irregular. Pero hay un tejido conectivo que se ve en los embriones, fetos. Dentro de eso, uno es el mesénquima, bueno, que es el tejido más embrionario que hay, digamos, y el que está en el cordón umbilical, que se llama mucoide o gelatina de Barton. Ese es rico en matriz extracelular, ¿sí? No es rico ni en fibra, ni hay tanta célula, lo que tiene es una gran cantidad, por eso es tan gelatinoso, mucha matriz, parecido al cartílago, pero mucho más blandito, digamos. Muy rico en materia, esa es la definición, rico en matriz extracelular y todos esos componentes de glicosaminoglicanos. Y después,
aparte, digamos, como tejidos conectivos especializados, que ya entramos en el mundo de lo adiposo, óseo, cartilaginoso, sangre, o sea, todo lo resto. Pero bueno, cuando hablamos de tejido conectivo, tengan en cuenta esa clasificación. Dijimos que era rico, los tres componentes eran células, fibras, bueno, y matriz extracelular, ¿sí? Células, ¿cuáles son? Las fijas y las transitorias. Bien, ¿y las fijas cuáles son? Los fibroblastos, los miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madres adultas. Bien, a ver, ¿qué son los mastocitos? Puede ser que sean células que participan en la generación de una respuesta inmune. Por ejemplo, Bien, están cuando se va a cargados de provocar tánulos. la inflamación. Sí. Y de todos estos, ¿cuál le parece la célula más del tejido conectivo? La más importante. Los Fibroblastos. Fibroblastos. Claro, en realidad es la adipósito. Está bien, siempre los ponen ahí, pero en realidad cuando uno le pregunta a la célula del tejido conectivo, porque es la que fabrica todo eso, el colágeno, la matriz, es el fibroblasto. Y está bien, en los libros le ponen el mastocito, que en realidad está más emparentada con lo inmune, el adipocito, que es una forma derivada, etc. ¿sí? Después están todas las células transitorias, que son las que intervienen en los procesos inflamatorios, digamos. Linfocitos, eosinófilos, plasmocitos, etc. Fibras. ¿Qué tipo de fibras? Fibras. El colágeno, reticulares y elásticas. Bien. Colágeno, reticulares y elásticas. Después estudiarán más. Como vemos, puede haber variantes de colágeno entre 1, el cartílago 2, etc. Pero en general estamos hablando de generalidades. Esas son las tres fibras que... ¿Y qué diferencia hay entre las colágenas y las reticulares? Puede ser que las reticulares son como las de colágeno, pero son más finas, más delgadas. Muy bien. O sea, las de reticulares, o sea, así como las de elástico son como otra sustancia, otro material, otra proteína distinta, las reticulares son el mismo colágeno de las de colágeno, pero mucho más finitas, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, más abundancia de fibras reticulares? Alrededor de los adipocitos, de los vasos sanguíneos, las células musculares y también el tejido embrionario. Sí, y en el adulto, todo, por ejemplo, órganos donde no puede haber mucho tejido conectivo, fibras gruesas, por ejemplo en el hígado. El hígado después vamos a ver que son muchas células, que son los hepatocitos, acomodados de determinada forma en el espacio, pero entre el hepatocito y los vasos sanguíneos no hay una gran cantidad de tejido conectivo, no hay directamente, sino que apenas hay trazos, o sea, el que le arma la estructura, o los que lo sostienen los hepatocitos, son esas fibras reticulares que son muy finitas. Si en el hígado empieza a haber fibras de colágeno, que es lo que pasa en la cirrosis, ya el hepatocito no puede intercambiar, ya se le aumenta el tamaño de la pared para intercambiar sangre con los, digamos, que viene por los sinusoides, por lo tanto no recibe ni recibe lo que le trae la vena porta, ni puede sacar fácil lo que él produce. Entonces ya tenemos un problema. Lo mismo pasa en el pulmón. El pulmón, ahí los tabiques de los alveolos, no hay fibras colágenas, hay apenas algunas fibritas reticulares muy, muy finitas para no interferir en el intercambio gaseoso, y algunas fibras elásticas, que justamente el pulmón, como ahí se necesitan fibras elásticas, pero no fibras de colágeno como las que vemos en los preparados, ¿sí? Bien, a ver... Profe, ¿podemos encontrar fibras reticulares también en las glándulas, ganglios linfáticos? Exactamente, Por ejemplo, en el porque vaso.
Hay un montón de ganglios linfáticos en muchas glándulas, en el vaso, en la médula ósea. Ahí también hay fibras reticulares entre medio de todas las células generadoras de sangre, pero si empieza a haber colágeno, lo que tenemos es una fibrosis medular que a la larga lleva a que no funcione. A ver, quería compartir entonces un poquito de esto. Entonces, las células, ejemplos de las células, de distintos tipos de células que hay, estas serían las permanentes, estas otras son las que son las transitorias. Esto, como uno ve, el mastocito o célula cebada, que habíamos dicho que en realidad tiene que ver con la reacción alérgica abrupta, o sea, sí. Hay una compañera que se le apagó la compu y si se la puede aceptar. A ver. Espera. Sí, ahí está. Bueno, porque por ahí le pueden preguntar, a ver, una pregunta un poco más fina, a ver qué hacen los mastocitos, que después nos van a estudiar ustedes más adelante. Por ejemplo, si alguien es alérgico a la penicilina o a una picadura de avispa, ¿qué va a pasar? En general lo que va a pasar es que tiene en la membrana de estas células una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina E, que es la que va a tener capacidad de unirse a ese antígeno para el cual esa persona es alérgica, ¿sí? Entonces, cuando llega la toxina de la picadura de avispa, se une ese receptor que está pegado en la membrana y esa célula larga los gránulos que contiene y genera entre los cuales está histamina, genera vasodilatación, por eso la gente tiene urticaria, ¿sí? Se le hincha la piel o se le hincha la boca o se le hincha la glotis, entonces se asfixia. Es la reacción generada por esta célula. No son muy frecuentes de ver porque están alrededor de los vasos, no es la célula más característica del tejido conectivo, salvo que, pero es importante reconocerla o tener idea de que existe porque hay enfermedades donde estas células proliferan y se llaman mastocitosis. Entonces, bueno, este es el mecanismo por el cual la célula esta se degranula, libera esos gránulos son los que provocan la hinchazón, o sea, la vasodilatación, el edema de glotis, la urticaria, etc. A ver. Bueno, ¿qué pasó con los otros periodos? Bueno, a ver, están viendo muy chiquito, ¿no? En el tejido conectivo, por ejemplo, vamos a detener entonces, ¿cuál es el aspecto de un fibroblasto? ¿Cómo son las Con un células? núcleo alargado, ¿puede ser? Bien, El aspecto fusiforme. bien. ¿Se acuerdan que tienen como extensiones o prolongaciones, sí? Incluso en la membrana es esas bahías donde el colágeno se va a polimerizar extracelular, ¿sí? Después, en un tejido conectivo, por ejemplo, laxo, vamos a tener esa variedad de células. Esto en general no se lo van a pedir, donde va a haber células grandes, como es un macrófago, más o menos. Son células grandes, citoplasma clarito, se parecen a los monocitos de la sangre, tienen algún nucleolo y puede tener algún contenido, como acá, intracelular. Pero generalmente no son tan abundantes. En general lo que abundan son los fibroblastos, algunos linfocitos, ¿sí? Otras células que tienen gránulos, que pueden ser o eosinófilos, o estos mastocitos, o neutrófilos, depende. Y las células plasmáticas, que son las células, el estadio final de un linfocito B, porque esta es la célula que fabrica los anticuerpos. Bueno, entonces, si yo tengo este tipo de tejido conectivo, si veo esto en lo que
¿Qué tipo de conectivo será? ¿Laxo, denso? Laxo. Laxo. Veo muchas células, ¿sí? Bueno, esta era la clasificación. ¿Y este qué tipo de tejido conectivo será? Denso regular. Denso regular. Claro, las fibras de colágeno, al ser bien proteicas, ¿sí? Se tiñen preferentemente ¿con qué? De los dos colorantes. ¿Cómo, profe? Las fibras, ¿Con eosina? con la eosina. O sea, todo lo que es ácido, como el núcleo, tiene preferencia por la hematoxilina, que es el color azul, ¿sí? Entonces los vemos oscuros. Todo lo que es más básico, de naturaleza básica, va a tener afinidad por la eosina, que es color rojo. Por eso, todo lo que tiene mucha proteína, en este caso acá lo que estamos viendo son fibras de colágeno, ¿sí? Son bien rojas. Y cada tanto algunos núcleos ahí alargados, pero ven que las células no son muy abundantes. Y además los vemos bien acomodados espacialmente, entonces con el tejido conectivo denso regular. En cambio este otro, también vemos pocas células, muy separadas una de otra, una masa de acá de algo rosado, ¿sí? Pero no muy organizado, entonces un denso, pero irregular. Acá ya tendríamos un tejido conectivo laxo, bastante celular. Bien, lo que habíamos visto antes, este es el ejemplo de cómo se ve el tejido mucoide, ese tejido del cordón umbilical, que vemos células alargadas, que son fibroblastos todavía, no, con bastante jóvenes, inmaduros todavía, ¿sí? Pero que sintetizan más que fibra toda esta cantidad que está acá, todo esto, que apenas se tiñe, o sea que nos da la sospecha de que no hay una gran cantidad de fibras, porque si no sería más eosinófilo, y esto es la sustancia fundamental. Entonces el tejido conectivo mucoide es rico en matriz extracelular. Y acá tenemos cómo se ve cuando yo tengo un hígado, por ejemplo, y quiero ver qué tipo de tejido conectivo, si hay, y veo y sospecho que hay tejido reticular, lo que hago es una coloración especial que es con sales de plata. Entonces me tiñe toda esa estructura donde están apoyados los hepatocitos, que acá no se ven bien, porque la finalidad de esta coloración no es ver detalles de la célula, sino que me marque si hay o no hay tejido reticular, o sea, fibras reticulares. Bien, a ver. Bueno, como les decía, siempre por debajo de los epitelios, acá estamos viendo un intestino donde tenemos el epitelio, acá, ¿sí? Estas células que están bien juntitas, cilíndricas, y por debajo, veo todo un montón de puntitos, núcleos oscuros. Entonces tengo un tejido conectivo, ¿sí? Que trae además vasos sanguíneos, que es tejido conectivo laxo. Y esta es la estructura, fibras, pero bastante rico en células. ¿Y células cuáles? Las que ustedes nombraron antes de tejido conectivo. Fibroblastos, macrófagos, linfocitos, etc. Bien. En cambio, esta sería la estructura de un tejido conectivo denso, que es como lo veo acá. Todas las fibras, denso y denso regular. Fibras acomodadas y cada tanto algún núcleo, ¿sí? De células que corresponden en general a fibroblastos. En cambio, este es denso también. Vean que abajo de la epidermis hay un poco de tejido conectivo laxo, más celular, pero ya en cuanto me voy más a lo profundo, dentro de la piel el tejido se hace denso, tejido conectivo denso, pero irregular. No están acomodados especialmente en ninguna orientación espacial. Y hay tejidos donde además hay fibras elásticas, o sea, tengo acá un denso, ¿sí? Donde está esquematizada fibras elásticas, fibras de colágeno que las voy a ver rosadas, pero como le hice una técnica especial para ver
Si esto fuera una hematoxilina, vería todo rosado. Pero si quiero saber si hay fibras elásticas, se le hace una coloración especial, entonces lo que es colágeno queda rosado y lo que es elástico se tiñe un poco más oscuro. Bueno, el célula adiposa lo vamos a ver en otro práctico. Las moléculas de la matriz extracelular, entonces siempre acuérdense, 3 grandes grupos: las fibrilares, las moléculas adhesivas, que son las fibronectinas, lamininas, que están siempre relacionando otras estructuras entre sí, y los glicosaminoglicanes. Siempre está sintetizada por la célula principal del tejido que estemos viendo. El tejido conectivo va a ser el fibroblasto, si estamos hablando de tejido óseo va a ser el osteocito, osteoblasto, y si es el cartílago va a ser el condrocito. Los tipos de glicosaminoglicanes son variados, ¿sí? Y a veces predomina más uno en una célula que en otro, pero bueno, la función y la estructura es más o menos la misma. Profe, el ácido hialurónico es el más presente, ¿no? Es el más rico y es la molécula más grande, en realidad esta no tiene un contenido proteico, ¿sí? Es esto, N-acetilglucosamina y ácido glucurónico que se repiten miles y miles de veces. ¿Ves? Que forma como el andamiaje, o sea, esta gran molécula larga. Sobre esta se van a unir, ¿sí? Esto que es un proteoglucán, donde tenés una proteína, ¿sí? Con glicosaminoglicanes más chiquitos o glúcidos más chiquitos. O sea, sobre el ácido, es como que el ácido hialurónico es la gran estructura, que en realidad es un azúcar, no es proteico, donde se van metiendo las otras que son proteínas también glicosinadas, que son los proteoglucanos. Esta es la idea general, ¿sí? Después no hace falta que cada tejido uno se va a saber todos los nombres, y no tienen, pero saber más o menos que la estructura general es esta que está acá. Ven que acá le da la localización, pero bueno, no tiene mucho sentido. Lo que sí, estas moléculas que uno no pareciera que están ahí de relleno, en realidad se generan y se degradan y se vuelven a formar, tienen cierto, digamos, nivel de recambio. Obviamente, con el envejecimiento, esas moléculas ya se recambian menos, pero a aquellos que les falla enzimas, obviamente estas son enfermedades muy raras, ¿no? Pero existen. Esas enzimas que degradan los glicosaminoglicanes dan lugar a distintas enfermedades genéticas, donde esa sustancia que no se puede ir recambiando se empieza a acumular, se acumula digamos, en el tejido celular subcutáneo, en válvulas cardíacas, entonces, o da deformaciones óseas, si corresponde a una de estas sustancias que está en el hueso, y dan lugar a lo que se llama mucopolisacaridosis. Porque esta sustancia ahora se llaman glicosaminoglicanes, antes un término viejo era mucopolisacárido. Después se le cambió, pero al grupo general de enfermedades le quedó esta denominación. ¿Ven? Tienen esas fases porque es como que tuvieran la carita todo infiltrado por estos glicosaminoglicanes que no pueden degradarse una vez formados. Bueno. Colágeno. Bueno, esto lo habrán visto, no sé si vieron en el práctico pasado la síntesis de colágeno. Sí, lo vi. Tengan un concepto interesante, los colágenos son como 20 y pico variedades, 29, ¿sí? Muchos forman fibras, que son la síntesis común que estudiaron el otro día, bueno. Pero hay otros tipos de colágeno, como son tantos, hay otros que, por ejemplo, forman redes. El colágeno de tipo 4, que forma parte de la estructura de las membranas basales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la mayoría forman fibras, pero hay otros grupos de colágeno dentro de esa clasificación que forman redes,
redes más grandes, redes más pequeñas, más cerradas, más abiertas, y otros que forman o facilitan la polimerización de las fibras. Ven que acá hay como un colágeno que ayuda, ¿sí?, a un colágeno de tipo 4 en este caso, ¿sí?, o acá. Siempre es como que que tienen, digamos, no todos forman fibras, algunos, o por ejemplo en la piel, que están el colágeno de tipo 7, que hace las fibrillas de anclaje, que anclan el epitelio al tejido conectivo que está por debajo. Bueno, esta es la estructura del típico colágeno fibrilar, ¿sí?, que obviamente es el más común. Las alteraciones, cuando hay, digamos, como son genes de colágeno y a veces fallan, puede haber distintas enfermedades de acuerdo al tipo de colágeno afectado, desde la osteogénesis imperfecta, que es fracturas casi fracturas óseas espontáneas, digamos, a alteraciones como la de los Ehlers-Danlos, que son los típicos hombres gomas del circo, ¿sí?, que se pueden muy flexibles, que pueden tener una elasticidad muy aumentada en las articulaciones o en la piel. Bueno, y las fibras elásticas, que habíamos dicho que también tienen su alteración genética en el síndrome de Marfan. ¿Qué más? Bueno. ¿Alguna duda de los prácticos anteriores, de la clasificación, de los epitelios, de las uniones intercelulares? No sé. Profe, en el cartílago, en el tejido cartilaginoso, los condroblastos están en el pericondrio, principalmente. Claro, desde el pericondrio, que es un tejido conectivo denso, hay células que tienen la capacidad de, serían condroprogenitoras, por decirle un nombre, así como están las osteoprogenitoras. Siempre hay células madre en distintos tejidos capaces de elegir el camino de la diferenciación a un determinado tipo de célula, en este caso el condrocito, digamos, que digamos se diferencian, se multiplican y empiezan a diferenciarse, que forman parte de esas células de reserva. En el caso de los tejidos conectivos, todos derivan de una célula madre mesenquimatosa, digamos, que después va a elegir distintos caminos de diferenciación, ¿sí? Puede ser a tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, etc. Digamos, una célula teórica general, progenitora de... Y hay otras ya más comprometidas, las que están en el pericondrio, que eventualmente el camino es el de la diferenciación a condrocito. Así como la que está en el interior de los huesos o en el periósteo, en general, si se diferencia, se va a diferenciar a osteocito o osteoblasto. No, está bien, no se preocupe. ¿Qué libro están usando? El ROS. El ROS. Ross. Bien. El Bien, ROS. fíjate, el ROS tiene al final de los capítulos bien estructurado, por lo menos para ir a lo concreto de cada tema, como un resumen, ¿sí? Adentro ya tiene más bla, pero siempre traten de ir por lo menos fijando el esquema global, como para después, bueno, sobre eso uno va poniendo, digamos, detalles, ¿no? Pero por lo menos traten
recordar eso, o estudiar en base a ese esquema general, porque después, no sé por qué pasa, por ejemplo, una dificultad muy grande es para mencionar cosas de la matriz extracelular, o que recuerden, qué sé yo, qué célula es la principal de cada tejido, ¿sí? Entonces, por lo menos de cada práctico, ya que son, bueno, ustedes están bastante sobrecargados de tareas, de tareas, de materias y de contenido, al menos ir fijando eso les ayuda a tener un pantallazo general, sobre todo del capítulo, ¿no? De lo que están viendo. Bueno, si no tienen más dudas, nos veremos la semana que viene. Bueno, ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Profe. chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Profe.